El agente de policía no me entregó un arma, ni una placa, ni un expediente. Me entregó una bolsa de pruebas de plástico transparente y dentro había 2 piezas de aluminio retorcidas y dentadas, cubiertas de manchas secas de color óxido. Tardé un segundo en entender qué estaba viendo. Eran las muletas de mi padre y no solo estaban rotas. Habían sido usadas como un arma. Miré a través del cristal de la sala de cuidados intensivos al hombre conectado a un respirador, mi padre, un veterano. Condecorado, golpeado hasta quedar en coma con aquello mismo que necesitaba para caminar. El pitido constante del monitor cardíaco, bip bip bip, era el único sonido en la habitación, un conteo rítmico que recordaba que Víctor, el hombre más fuerte que había conocido, se aferraba a la vida por un hilo. Me quedé allí de pie, agarrando el borde de la cama con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, y mi reflejo en la ventana oscurecida no parecía el de un magnate tecnológico. Multimillonario ni el de un ranger de élite, me aseguré de ello. Llevaba una chaqueta vaquera gastada, botas de trabajo sucias y una barba de 3 días. Para el mundo, y especialmente para la gente de este pueblo, yo era solo Hunter, el hijo pródigo que se fue al ejército y volvió sin nada. Lo siento, señor, dijo detrás de mí el joven ayudante del sheriff, nervioso. El allanamiento ocurrió hace 2 noches. Creemos que fueron drogadictos buscando medicamentos con receta. Su padre intentó defenderse. Me giré despacio. ¿Drogadictos? Pregunté con la voz raspándome la garganta. Los drogadictos no golpean a un anciano discapacitado hasta dejarlo medio muerto y dejan el televisor colgado en la pared. Los drogadictos no destrozan muletas de aluminio contra un cráneo humano a menos que disfruten haciéndolo. El agente cambió el peso de un pie a otro y dijo que estaban investigando todas las pistas. Hazlo, respondí volviendo a mirar a mi padre. Su rostro era un mapa de violencia. La hinchazón morada le cerraba el ojo izquierdo. El labio estaba partido y cosido, pero lo que me destrozó fueron sus manos. Esas manos normalmente ásperas y fuertes por trabajar la madera estaban amoratadas de forma defensiva. Había intentado cubrirse la cabeza, había tenido miedo. La puerta detrás de mí se abrió de golpe y el aire de la habitación cambió al instante. Olía pesado, a perfume barato y cigarrillos viejos. Hunter, gritó una voz chillona. Dios mío, Hunter, ¿eres tú? No tuve que girarme para saber que era Morgan, mi madrastra, la mujer que se mudó a nuestro rancho 6 meses después de que muriera mi madre, trayéndose con ella a su hijo inútil, Félix. Se abalanzó sobre mí rodeándome con los brazos. Su cuerpo estaba rígido, teatral, temblaba, pero no era dolor, era adrenalina. Míralo, sollozó separándose para señalar a mi padre. Mi pobre Víctor, le dije que pusiera un sistema de seguridad, le dije. Detrás de ella, apoyado en el marco de la puerta, estaba Félix, mascando chicle y mirando el móvil. Alzó la vista y recorrió mis botas sucias y mi chaqueta barata con los ojos. Una sonrisa torcida se le dibujó en la comisura. —¿Cuánto tiempo, soldadito? —dijo. —Oí que estabas trabajando de seguridad en un centro comercial en Jersey o algo así. Papá decía que estabas arruinado. Mantuve el rostro completamente inmóvil. Esa era la mentira que les había dado durante años. Era más seguro que pensaran que yo era un fracaso. Ahora estoy aquí, dije en voz baja. Sí, bueno, un poco tarde, se burló Félix. A menos que tengas dinero para las facturas médicas. No, no lo pensé. Morgan le dio un manotazo en el brazo, no con rabia sino en broma. Cállate, Félix, Hunter está de duelo. Y luego se volvió hacia mí, con los ojos húmedos pero las pupilas afiladas, calculadoras. Daba miedo. Hunter, yo estaba en el supermercado. Volví a casa y lo encontré así. Había sangre por todas partes. La policía dice que debieron estar drogados, que no paraban de golpearlo. La miré usando el mismo entrenamiento que me enseñó a leer objetivos de alto valor en salas de interrogatorio al otro lado del mundo. Sus manos temblaban, pero no se retorcían de desesperación, se pellizcaba las cutículas, ansiedad contenida, no tristeza, y tenía un arañazo en el cuello, fresco, fino, como de una uña arrastrándose por la piel. ¿Dónde estabas exactamente? Pregunté. En el supermercado, respondió demasiado rápido. ¿Tienes el recibo, verdad? Dije. ¿Y tú, Félix? Estaba en el gimnasio, infló el pecho. Hermano, si yo hubiera estado en casa esos drogadictos estarían muertos. Créeme. Miré sus nudillos. Estaban rojos, en carne viva. ¿Entrenamiento duro? Pregunté señalando sus manos. Escondió una al instante en el bolsillo. Saco pesado. A veces se me olvida vendarme. Ya sabes cómo es. Sí, mentí, lo sé. No me quedé mucho más. El aire de esa habitación era asfixiante.
Necesitaba ver la escena del crimen, la casa donde crecí, la casa que mi padre construyó con sus propias manos antes de que la guerra le destrozara las piernas y el accidente le robara la movilidad. Conduje mi camioneta de alquiler, una Ford destartalada, hasta el rancho. La cinta policial aún ondeaba en el porche delantero con el viento. Me agaché para pasar por debajo. La puerta principal había sido forzada a patadas. Eso apoyaba su historia. Astillas de madera cubrían la entrada. Entré en el salón. Estaba hecho un desastre. Cajones abiertos, papeles por el suelo, pero algo no cuadraba. Me quedé en el centro. Cerrando los ojos y visualizando el ataque, si buscaban drogas irían al baño o al dormitorio. ¿Por qué la violencia aquí, en el salón? Miré el suelo. La alfombra era vieja, una alfombra persa que mi madre había comprado hacía 30 años. Había una gran mancha oscura cerca del sillón reclinable donde papá solía sentarse. Pero justo al lado la alfombra estaba mojada y olía de forma muy concreta. Me agaché y toqué las fibras húmedas. Lejía. Alguien había intentado fregar la sangre. Los drogadictos no llevan productos de limpieza, no intentan ocultar el desastre, huyen. Esto fue una limpieza por pánico. Alguien lo golpeó, se dio cuenta de que había demasiada sangre, intentó limpiar y luego entendió que era inútil y montó el robo después. El corazón empezó a golpearme las costillas. Esto no fue un robo, fue una ejecución fallida. Me acerqué al sillón de mi padre. Estaba volcado, lo puse en su sitio, el cuero estaba rajado. Recordé algo. Años atrás, cuando papá perdió la movilidad, se volvió paranoico con quedar indefenso. Una vez me dijo por teléfono desde Afganistán: Hunter, si pasa algo, revisa la silla. Metí la mano bajo el reposabrazos, nada, bajo el cojín, nada. Me arrodillé y palpé la parte inferior del armazón. Mis dedos rozaron algo de plástico, cinta, tiré y lo saqué. Era una pequeña grabadora digital pegada firmemente al metal del sillón. Mi padre, el viejo zorro paranoico, grababa conversaciones cuando se sentía inseguro. Me senté en el suelo rodeado de los restos de mi infancia. El silencio de la casa era pesado, fantasmal. Fuera el viento golpeaba el revestimiento. Pulsé el botón de reproducción, primero estática, luego el sonido de una puerta abriéndose, no forzada, abriéndose. Por favor, se oyó la voz cansada de mi padre. Morgan, no puedes vender la tierra. Es para Hunter. Está en el fideicomiso. Hunter no está aquí. Víctor, gritó la voz de Morgan. No era la dulce voz del hospital, era demoníaca. Es un perdedor. Se fue. Necesitamos el dinero ahora. No voy a firmar, dijo papá. Luego un golpe seco. Haz que firme. Félix, siseó Morgan. Se oyó un tintineo metálico, el sonido de las muletas siendo arrancadas. Mírate, se burló la voz de Félix. Ni siquiera puedes ponerte de pie. ¿Te crees un hombre? Dame mis muletas, advirtió papá con la voz temblorosa. ¿Las quieres? Rió Félix. Toma, atrápalas. Un crujido repugnante resonó en la grabación, el sonido del aluminio golpeando hueso. Mi padre gritó. Un grito de pura agonía que me heló la sangre. Firma el papel, viejo, gritó Félix. Basta, firmaré, lloró papá con la voz burbujeante. Demasiado tarde, susurró Morgan. Termínalo, Félix, que parezca un allanamiento. Detuve la grabación, me quedé sentado en el salón a oscuras con el dispositivo temblando en la mano. Una calma fría y oscura me invadió. Las lágrimas que amenazaban con caer desaparecieron y fueron reemplazadas por algo que no sentía desde mi último despliegue. Ya no era un hijo de luto. Era un Ranger adquiriendo un objetivo. Morgan y Félix creían haber derrotado a un anciano indefenso y a su hijo fracasado. No tenían idea de que acababan de declarar la guerra a un fantasma. Guardé la grabadora en el bolsillo y me levanté. No llevé la grabación a la policía de inmediato. Eso habría sido un error de novato, un movimiento civil. Vi cómo el ayudante del sheriff miraba a Morgan con simpatía, no con sospecha, y conocía los pueblos pequeños. El sheriff Dominic había sido el quarterback del instituto cuando yo estaba en el club audiovisual. Nunca fuimos amigos y si Morgan lo tenía envuelto en su dedo ahora, menos aún lo seríamos. Necesitaba conocer el campo de batalla antes de disparar un solo tiro. Volví al motel donde me alojaba, un motel infestado de cucarachas a las afueras, de los que se pagan en efectivo y no hacen preguntas. La tapadera perfecta. Abrí mi bolsa de viaje, el único equipo caro que me permití traer, debajo de una pila de camisetas manchadas. Había un portátil que costaba más que el propio motel. Lo encendí, evité la wifi local insegura y me conecté directamente a mi red satelital Starlink. Mis dedos volaron sobre el teclado. Primero extraje los registros financieros del taller de mi padre. Morgan lo había llevado a la ruina.
Luego saqué los extractos bancarios de Morgan. Estaba desangrándose. Apuestas en línea, bolsos de lujo, pagos de un coche deportivo para Félix, estaban arruinados y desesperados. Eso explicaba por qué necesitaban vender el rancho con tanta urgencia. Después busqué al sheriff Dominic. Él también tenía una deuda de juego considerable, y hacía 3 meses había recibido un gran ingreso en efectivo en su cuenta. La fuente era imposible de rastrear, pero el momento encajaba perfectamente con cuando Morgan pidió una segunda hipoteca sobre la casa. Una hipoteca que mi padre definitivamente no firmó. Comprometido, susurré al cuarto vacío, la policía estaba descartada. A la mañana siguiente me puse el disfraz. Elegí una camisa de franela con un agujero en el codo y unos vaqueros 2 tallas más grandes para parecer más pequeño y frágil. Encorvé los hombros ocultando el músculo construido en más de una década de combate. Necesitaba parecer presa. Regresé a la casa. Morgan y Félix estaban allí con una agente inmobiliaria. El mercado está muy caliente, decía la mujer, Clara, en el porche. Con los derechos de explotación incluidos, esta propiedad se venderá por millones. Solo queremos vender rápido, dijo Morgan aspirando un cigarrillo fino. Demasiados malos recuerdos. Subí por el camino arrastrando los pies por la grava. Dije con la voz un poco quebrada. ¿Qué pasa? Morgan se giró. El fastidio brilló en sus ojos antes de cubrirlo con una sonrisa falsa. Hunter, estamos hablando de opciones para el cuidado de tu padre. Las facturas médicas van a ser astronómicas. ¿Vais a vender el rancho? Pregunté abriendo los ojos. Pero a papá le encanta este lugar. Papá no va a volver a caminar. Hunter, dijo Félix bajando del porche con una camiseta ajustada que marcaba sus músculos. Cree que intimida. Va a quedar como un vegetal. Necesitamos dinero para meterlo en una residencia. ¿Una residencia? Balbuceé. Pensaba que podríamos cuidarlo aquí. Félix soltó una risa cruel y se metió en mi espacio personal. Olía a cerveza rancia de la noche anterior. Me clavó un dedo en el pecho. ¿Tienes trabajo, Hunter? ¿Tienes casa? No, no tienes nada. Eres una carga, igual que él. Mi instinto, afilado por años de combate cuerpo a cuerpo, gritaba que le agarrara el dedo, se lo rompiera y le hundiera el codo en la garganta. Tardaría menos de 2 segundos en incapacitarlo, pero me obligué a encogerme. Tropecé hacia atrás mirando mis botas. Solo quiero ayudar, murmuré. Entonces no estorbes, dijo Morgan con frialdad. Vuelve al hospital. Siéntate con él y deja los negocios a los adultos. Necesito coger ropa de mi antigua habitación. Dije. Bien, 5 minutos, espetó Morgan, y luego fuera de la propiedad. La gente necesita hacer fotos. Pasé junto a ellos con la cabeza baja y al pasar Félix sacó el pie. Lo vi venir a kilómetros y me dejé caer agarrándome al marco de la puerta. Mira por dónde vas, perdedor, se rió. Entré en la casa y fui directo a mi antiguo cuarto, pero no cogí ropa. Cogí la vieja caja de herramientas de mi padre del armario. Necesitaba plantar los micrófonos. Me moví rápido. Coloqué un pequeño dispositivo de escucha detrás del cabecero del dormitorio principal, otro bajo la mesa de la cocina y otro en el conducto del salón. Eran de grado militar, más pequeños que una moneda, con 6 meses de batería. Cuando terminaba en la cocina los oí volver a entrar. ¿Cuándo llega el dinero?, preguntó Félix. En cuanto muera el viejo, bajó la voz Morgan, pero el micrófono lo captó perfectamente por mi auricular. O en cuanto tengamos el poder legal. Si despierta se complica. No despertará, dijo Félix confiado. Le pegué fuerte. Mamá, oí crujir su cráneo. No digas eso en voz alta, idiota, siseó ella. ¿Y Hunter? Está husmeando. ¿Hunter? Se burló Félix. Por favor, ¿viste cómo se encogió? Es patético. Tiene miedo hasta de su sombra. Si causa problemas lo trataré igual que a Víctor. Yo estaba en el pasillo escuchando y una sonrisa fría se dibujó en mi cara. Bien, pensé, subestímame, créeme débil, créeme asustado. Salí con una bolsa de ropa vieja. Me voy, grité. No vuelvas sin avisar antes, gritó Morgan desde la cocina. Caminé hasta mi camioneta y cuando abría la puerta un todoterreno negro se detuvo. Era el sheriff Dominic. Bajó ajustándose el cinturón. Me miró entrecerrando los ojos por el sol. Hunter, asintió, no amistoso, cauteloso. Sheriff, dije, una tragedia lo de tu padre, dijo seco. Estamos haciendo todo lo posible. Lo sé, respondí. Morgan me dijo que fueron drogadictos. Dominic hizo una pausa, miró la casa y luego a mí. Esa es la teoría actual. Mejor no juegues a detective, hijo, déjaselo a los profesionales. No querrás interferir en una investigación activa. Era una advertencia, una amenaza sutil.
Solo estoy de visita, dije subiéndome al vehículo, vuelvo a Jersey en unos días. Buena idea, dijo Dominique, este pueblo devora a quien se queda demasiado. Me alejé mirándolo por el retrovisor, caminó hacia el porche y vi a Morgan salir a recibirlo. Le tocó el brazo con demasiada familiaridad. Conduje hasta perderlos de vista y me detuve en un camino de tierra. Abrí el portátil otra vez. Muy bien, Morgan, susurré tecleando un comando. Veamos qué posees realmente. Inicié la secuencia. Era un programa diseñado por mí, un protocolo de incautación de activos usado para congelar financiación terrorista, pero hoy lo usaba contra un ama de casa y un adicto al gimnasio. Pulsé Enter y en la pantalla apareció una barra de progreso. Inicio de compra por ejecución hipotecaria. No iba solo a derrotarlos, iba a comprar el techo sobre sus cabezas, y lo mejor era que no sabrían que era yo hasta que fuera demasiado tarde. 3 días después mi teléfono vibró en el bolsillo. Una notificación de mi banco privado en Zúrich, transacción completada. Me senté en el borde de la cama del motel mirando la pantalla. Ahora poseía el pagaré del rancho, la hipoteca, en la práctica los poseía a ellos, pero la ruina financiera no era suficiente. Necesitaba que sintieran como las paredes se cerraban antes de aplastarlos. Conduje al hospital, las enfermeras ya me reconocían, el tipo silencioso de la camisa de franela que se sentaba ahora sin hablar, pero ese día el ambiente en la UCI era distinto. Había movimiento alrededor de la habitación 304. El corazón se me encogió. ¿Había muerto? Eché a correr ignorando los carteles y entré de golpe. Los ojos de mi padre estaban abiertos. Se veía terrible, demacrado, pálido, el ojo izquierdo aún hinchado. Pero el derecho se movió hacia mí lleno de confusión y miedo. «Papá», susurré. El doctor, un hombre amable llamado el doctor Evans. Se apartó. Despertó hace 1 hora. Hunter está desorientado y su habla es pastosa por la inflamación, pero está consciente. Corrí a la cama. «Papá, soy yo, soy Hunter». Víctor intentó levantar la mano pero no pudo. Emitió un sonido gutural. Me incliné acercando el oído. Morgan se fue. Murmuró. «Lo sé», respondí apretándole la mano. «Lo sé todo». Su ojo se abrió más. Intentó negar con la cabeza. «Dan Gr. Puedo con ellos», dije. Me apretó la mano con una fuerza sorprendente. «Corre», respiró. Me rompió el corazón. Incluso así intentaba protegerme. Aún me veía como su niño. No sabía en quién me había convertido. «No voy a huir, papá», dije con la voz baja y firme. «Me quedo y voy a arreglar esto». Me quedé hasta que volvió a dormirse y al salir al pasillo vi a Morgan bajando del ascensor con un vestido nuevo y un café de diseñador. Parecía ir a un brunch. No a ver a su marido en la UCI, se detuvo al verme. Su rostro palideció un segundo antes de recomponerse. «Está despierto», dije. La taza tembló en su mano. «¿Qué? Eso es maravilloso». «¿Lo es?», pregunté. «Claro que sí». «¿Qué dijo?». «Dijo quién lo hizo». Su voz era aguda, cargada de pánico. «Está confundido», mentí, no recuerda mucho, solo balbuceó algo sobre las luces apagándose. Vi cómo sus hombros se relajaban, alivio, se lo creyó. «Pobrecito», suspiró, «el trauma provoca eso». «El doctor dice que la pérdida de memoria es común». «¿Te ves bien?», dije mirando su vestido. «Oh, esto», alisó la tela. «Tengo una reunión con el banco para intentar arreglarlas cuentas de tu padre. Es una pesadilla. Hunter, no lo entenderías». «Buena suerte», respondí. «Los bancos pueden ser complicados». Pasó a mi lado para confirmar mi historia con los médicos y yo caminé hacia el ascensor con una sonrisa oscura. «Adelante, Morgan, ve a tu reunión». 1 hora después estaba aparcado frente al First National Bank of Texas y desde las ventanillas tintadas vi entrar a Morgan y a Félix con paso confiado. Creían que iban a cobrar. Me coloqué el auricular. Esa mañana temprano había hackeado el teléfono del director del banco. Un simple exploit por Bluetooth. Me limité a escuchar. «Señora Sterling», dijo el director, el señor Henderson, con voz apenada. «No sé cómo decirle esto, pero no podemos ampliar su línea de crédito». «¿Cómo que no?». La voz de Morgan se afiló. «Mi marido tiene un historial perfecto. Tenemos patrimonio en el rancho». «Ese es el problema», respondió Henderson. «La hipoteca del rancho se vendió esta mañana». «¿Se vendió?», interrumpió Félix. «¿A quién?». «A una sociedad privada, Valkyrie Holdings». «¿Quién demonios es Valkyrie Holdings?», exigió Morgan. «No lo sé», dijo el director, «pero han activado la cláusula de vencimiento anticipado. Están exigiendo el pago total del préstamo con efecto inmediato». «Eso es imposible», chilló Morgan.
no tenemos $300.000. Entonces iniciarán el proceso de ejecución hipotecaria en 48 horas, dijo Henderson. Lo siento, tengo las manos atadas. Los vi salir del banco hechos una furia. Morgan tenía cara de estar a punto de vomitar, y Félix le daba patadas a la rueda del coche mientras gritaba insultos. Di un sorbo a mi café tibio, Valkyrie Holdings, una empresa pantalla que bauticé con el nombre de mi antigua unidad. Ahora estaban en pánico, y el pánico vuelve a la gente descuidada. El pánico hace que cometan errores. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Reúnete conmigo en el viejo aserradero. Medianoche. Ven solo. Me quedé mirando la pantalla. Podía ser una trampa, probablemente lo era, pero también era una oportunidad. Volví al motel y abrí un maletín con cerradura debajo de la cama. Saqué mi arma corta, una Sig Sauer P226 con supresor y un cuchillo de combate. Metí el cuchillo dentro de la bota y coloqué la pistola en la espalda baja, oculta bajo la franela holgada. A las 11:55 de la noche aparqué el camión a 1 milla del aserradero y entré a pie por el bosque. Me moví en silencio con unas gafas de visión nocturna que había conservado de mi último despliegue. El mundo se volvió verde y nítido. El aserradero era un esqueleto podrido de madera y metal oxidado. Había un solo coche en el claro, con los faros apagados. Rodeé el perímetro buscando francotiradores o vigías. Limpio. Me acerqué pegado a las sombras. Vi una figura apoyada en el coche, fumando. No era Félix. No era Morgan. Era el sheriff Dominic. Salí del bosque, con la mano cerca de la espalda. Eres ruidoso para ser un ranger, dijo Dominic sin girarse. Te dejé oírme, respondí. Se dio la vuelta, tiró el cigarrillo y lo aplastó con la bota. Tenemos que hablar, Hunter, extraoficialmente. ¿De qué? De tu madrastra, dijo. Hoy vino a verme, está asustada, dice que alguien compró su deuda, cree que es un ranchero rival intentando asfixiarla. Suena a mala suerte, dije. Dominic dio un paso hacia mí. No me vengas con eso. Investigué Valkyrie Holdings, es un fantasma, pero la dirección IP de la compra se enruta por una señal satelital de las que los civiles no tienen. Me miró, de verdad me miró por primera vez. No estás arruinado, ¿verdad? No respondí. Escucha, Dominic bajó la voz, sé que Morgan es sucia, sé que ha estado exprimiendo a tu padre, pero no puedo probarlo, y ahora está desesperada. Un animal desesperado muerde. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté. Te vi en su casa, estás en su nómina. Dominic se estremeció. Le pedí un préstamo una vez para pagar la operación de mi esposa. No estoy orgulloso, pero no sabía que iba a hacerle esto a Víctor. Víctor es un buen hombre. Si eres tan noble, arréstala, dije con frialdad. No puedo, no sin pruebas, pruebas de verdad. El vídeo, dijo. ¿Qué vídeo? La vecina, la señora Gable, tiene una cámara apuntando a la entrada del rancho. Morgan lo sabe, le pagó a la señora Gable para que borrara las imágenes de esa noche, pero la señora Gable es acumuladora, lo guarda todo. Se me aceleró el pulso. ¿Aún lo tiene? Puede que sí, dijo Dominic, pero Morgan va a mandar a Félix allí esta noche para asegurarse de que el disco duro quede destruido. Si lo quieres, más vale que llegues primero. ¿Y por qué no vas tú? Pregunté, desconfiado. Porque si voy sin orden judicial es inadmisible. Pero tú solo eres un hijo preocupado que visita a una vecina. Dominic esbozó una sonrisa. Vea por ello, Ranger. No me despedí, me di la vuelta y salí corriendo por el bosque hacia mi camión. La carrera había empezado. Conduje como un loco. El velocímetro del vehículo de alquiler temblaba mientras lo empujaba por encima de las 80 millas por hora en carreteras secundarias serpenteantes. La señora Gable vivía a 2 millas de nuestro rancho. Si Félix ya estaba allí, la cosa se iba a poner fea. Apagué las luces al girar hacia el camino de grava. La casa estaba a oscuras, una casita vieja y destartalada rodeada de montones de chatarra, coches viejos, pilas de periódicos y electrodomésticos oxidados, el paraíso de una acumuladora. Vi el deportivo de Félix cerca del porche delantero, con la puerta del conductor abierta.
Me lancé fuera del camión y avancé hacia la casa sacando el cuchillo. No quería usar la pistola si no era necesario. Los disparos atraen preguntas que aún no podía responder. Oí gritos dentro. ¿Dónde está, maldita vieja, la voz de Félix? No sé de qué estás hablando. Fuera de aquí, chilló la señora Gabel. Subí al porche esquivando las tablas que crujían. La puerta estaba entreabierta. Asomé la cabeza. El salón era un laberinto claustrofóbico de revistas y cajas apiladas. En el centro, Félix se cernía sobre la señora Gabel. Una mujer frágil de 70 y tantos la tenía agarrada del cuello del camisón. «El disco duro», rugió sacudiéndola. «Mamá dijo que guardabas copias. Dámelo o prendo fuego a todo este montón de basura contigo dentro». «Está en la habitación de atrás», lloró ella, aterrada, «en la caja fuerte. Solo suéltame». Félix la empujó sobre un montón de ropa vieja. «Vea por él, ahora». Ella se incorporó como pudo y corrió hacia el fondo de la casa. Félix sacó un mechero, lo abría y lo cerraba una y otra vez, mirando alrededor los montones de papel seco. Lo estaba disfrutando. Entré en la habitación. «Félix», dije. Mi voz fue calmada, casi amistosa. Se giró de golpe, el mechero se le cayó de la mano. «Hunter, ¿qué demonios haces aquí?» «Ayudando a una vecina», dije. «Deberías probarlo alguna vez, le hace mejor al alma que agredir abuelas». Félix rió, pero era una risa nerviosa. «¿Me seguiste? ¿Me estás acosando, perdedor? Te doy una oportunidad de irte», dije. «Márchate. No vuelvas». «¿O qué?», escupió. Metió la mano en la cintura y sacó una porra extensible de acero. Con un golpe de muñeca la abrió con un chasquido metálico. «¿Vas a llorarle a papá?» «Ah, espera, papá no puede oírte». Se abalanzó con un golpe torpe desde arriba, buscando romper una clavícula. Ni siquiera saqué el cuchillo. Entré en su guardia, le atrapé la muñeca con la izquierda y le clavé la palma derecha en el plexo solar. El aire le salió de los pulmones con un jadeo húmedo. Se dobló. Le giré la muñeca y le arranqué la porra. Cayó al suelo con estrépito. «Eres rápido», jadeó, mirándome con auténtico shock, para ser un mecánico. «Aprendí un par de cosas en Jersey», dije. No quería mostrar todavía todo lo que sabía. Lo empujé hacia atrás. «Fuera». Félix retrocedió agarrándose el pecho. Los ojos le iban de mí a la habitación de atrás, donde había ido la señora Gabel. Entendió que no podía pelear conmigo y buscar el disco a la vez. «Esto no ha terminado», escupió. «Tú y tu padre, los dos estáis muertos». Se giró y salió corriendo. Oí como las ruedas de su coche patinaban en la grava al arrancar. Esperé a que el motor se perdiera y fui a la habitación del fondo. La señora Gabel estaba acurrucada en una esquina, abrazando un pequeño disco duro externo contra el pecho. «¿Se ha ido?», susurró. «Se ha ido», dije con suavidad. «Soy Hunter, el hijo de Víctor». Me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Sé quién eres. Te pareces mucho a él antes de la guerra». Me tendió el disco. «Lo vi», dijo con la voz temblorosa. «Vi lo que les hicieron. Tenía demasiado miedo para ir a la policía. Morgan dijo que haría que el condado declarara mi casa inhabitable si hablaba. Dijo que me lo quitaría todo». «No va a quitarte nada», prometí, guardando el disco. «Voy a detenerla». «Por favor», suplicó, «no dejes que hagan daño a nadie más». Volví al motel con el disco duro en el asiento del copiloto como si fuera un material radiactivo. Lo conecté al portátil. El archivo tenía fecha y hora. Martes, 8:43 de la noche. Le di a reproducir. La cámara estaba al otro lado de la calle. La imagen era granulada en blanco y negro, pero el audio se oía sorprendentemente claro. Apuntaba directo a la ventana del salón. Las cortinas estaban abiertas. «Mire». Vi a mi padre sentado en su silla. Vi a Morgan caminando de un lado a otro. Vi a Félix entrar en el encuadre. El vídeo confirmaba la grabación de audio, pero verlo era infinitamente peor. Vi a Félix arrebatar las muletas. Vi el primer golpe. Sacó a mi padre de la silla. Cayó con fuerza, extendido sobre la alfombra. Intentó arrastrarse, tirando de sus piernas paralizadas. Félix se rió,
Se rió de verdad. Le dio una patada en las costillas y lo volteó. Luego levantó la muleta por encima de la cabeza como si fuera un hacha. Me estremecí cuando cayó el golpe. Morgan estaba al fondo, no apartaba la mirada, estaba mirando y bebiendo una copa de vino. Más fuerte, articuló con los labios, pude leerlo perfectamente. Rómpelo. Pausé el vídeo, no podía ver más. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de una rabia tan pura, tan blanca, que parecía quemarme un agujero en el pecho. Había matado hombres en combate, había eliminado objetivos que eran amenazas para la seguridad nacional, pero jamás había odiado a nadie así. Esto no era solo una agresión, era tortura. Era un hijo y una esposa destrozando a un hombre porque les estorbaba, porque estaba entre ellos y un pago. Copié el archivo en 3 servidores en la nube, cifrados y separados. Luego envié una copia a mi abogado en Nueva York con una instrucción simple: espera mi señal. Cogí el teléfono, busqué el número de Morgan y escribí un mensaje. Vi el vídeo, las muletas, la copa de vino, lo vi todo. Pulsé enviar y esperé. Tardó 30 segundos. Sonó el teléfono. Morgan. No contesté. Volvió a sonar una y otra vez. Luego llegó un mensaje: ¿quién eres? No respondí. Otro: ¿qué quieres? Dinero. Sonreí con una frialdad oscura. No quiero tu dinero. Escribí: compré tu deuda. Soy dueño de tu casa. Y pronto voy a ser dueño de ti. Dejé el móvil sobre la cama. La guerra psicológica había comenzado. Esa noche no dormirían, se preguntarían quién era el desconocido, se volverían unos contra otros. Me tumbé mirando el techo. Duerme, papá, susurré. La caballería ya está aquí. A la mañana siguiente el pueblo se sentía distinto, el aire más pesado, cargado, o quizá era yo. Miré el móvil, 17 llamadas perdidas de Morgan y 4 de Félix. Se estaban desmoronando. Bien. Me duché, me afeité y me puse una camisa limpia. Seguía siendo franela, pero impecable. Hoy ya no era solo el hijo de luto, hoy era el propietario. Conduje al rancho. Había un coche patrulla en la entrada. Dominique estaba en el porche hablando con Morgan. Ella era un desastre. El pelo revuelto, los ojos rojos, fumaba nerviosa gesticulando sin parar. Aparqué y subí. Hunter, chilló Morgan al verme, gracias a Dios. ¿Has visto algún extraño por aquí? Alguien nos está acosando. Alguien me envió mensajes amenazantes. ¿Mensajes? Pregunté fingiendo inocencia. ¿Qué clase de mensajes? Dicen que han visto cosas. Tartamudeó mirando a Dominique. Mentiras. Alguien intenta extorsionarnos. Sheriff, tiene que rastrear el número. Dominique me miró. Sus ojos eran ilegibles. Lo estamos investigando, señora. Es un teléfono desechable, difícil de rastrear. ¿Y lo del banco? Félix salió hecho una furia con un papel en la mano. Mamá, mira esto. Un mensajero lo acaba de dejar. Se lo plantó delante. Morgan lo leyó y el rostro se le fue de blanco a gris. Se tambaleó agarrándose a la barandilla del porche. Ejecución, susurró. Aviso de desalojo en 72 horas. ¿Qué? Dije acercándome. Ejecución hipotecaria. Creí que decías que las finanzas estaban bien. Lo están, chilló Morgan. Esto es un error. Valkyrie Holdings. ¿Quiénes son? No puedes echar a la gente de su casa en 3 días. En realidad, dije apoyándome en un poste del porche, si el contrato tiene una cláusula de vencimiento anticipado activada por actividad fraudulenta o negligencia criminal, es estándar en préstamos de alto riesgo. La cabeza de Morgan se giró hacia mí. ¿Cómo lo sabes? Me encogí de hombros. Leo mucho. Esto es una locura, gritó Félix. No me voy, esta es mi casa. Es la casa de papá, lo corregí, y parece que la perdiste. Morgan me clavó la mirada, afinando los ojos. Empezaba a atar cabos, pero todavía no veía el dibujo completo. Estás muy tranquilo para todo esto, Hunter. Tu padre va a quedarse sin hogar. Yo me ocuparé de papá, dije, no te preocupes por él. Tenemos que vender los derechos del petróleo, gritó Félix.
Tenemos que ir al hospital y hacer que firme la escritura ahora, antes de que el banco lo quite todo. No, dijo Dominique interponiéndose, no podéis hacer eso. El hospital ha restringido las visitas a Víctor por orden del médico. Demasiado estrés. Morgan se volvió contra Dominique. Tú, se supone que debes ayudarnos, haz algo. No puedo detener a un banco, Morgan, dijo Dominique cansado. Si no eres dueña de la casa, no eres dueña de la casa. No nos vamos, gruñó Félix, que lo intenten, tengo armas. Sería un error, dije en voz baja. Félix se me puso en la cara otra vez. Cállate. ¿Estás contento? ¿Crees que vas a heredar? No queda nada, nos lo gastamos todo. Lo admitió delante del sheriff. Félix. Morgan le dio una bofetada en el brazo. Cállate. Es verdad, gritó Félix, desatándose. El viejo lo estaba acaparando. Nos lo merecíamos. Yo me ocupé de este lugar mientras él se sentaba en esa silla dándose pena. ¿Ocuparte? Pregunté. ¿Así llamas a golpearlo con sus propias muletas? El silencio fue ensordecedor. El viento silbó entre las barandillas del porche. Morgan se quedó congelada. A Félix se le quedó la boca abierta. Incluso Dominique se puso rígido. ¿Qué has dicho?, susurró Morgan. Lo repetí despacio, clavándole la mirada. ¿Así llamas a golpearlo con sus muletas? Yo no dije eso, balbuceó Félix. ¿Quién te lo dijo? Los mensajes. Mentí con suavidad. La persona que te está escribiendo también me escribió a mí. Dice que tiene vídeo. Morgan soltó un gemido ahogado. Es mentira. Es un montaje. IA. Ahora todo el mundo usa IA. Si es mentira, no tienes nada de qué preocuparte, dije, pero si es verdad, no solo vas a perder la casa, vas a ir a prisión. Me di la vuelta. Voy al hospital a asegurarme de que papá está a salvo de vosotros. Volví al camión y al alejarme vi a Morgan derrumbarse en una silla, sollozando. Félix caminaba de un lado a otro dando patadas a la barandilla. Estaban rotos, aterrados, pero un enemigo aterrorizado es peligroso. Fui directo al hospital. Necesitaba mover a mi padre. Si habían sido capaces de apalearlo por dinero, serían capaces de matarlo para silenciar a un testigo. Encontré al doctor Evans en el pasillo. Tenemos que moverlo, dije sin rodeos. ¿Moverlo ahora? Está estable. Pero aquí no está seguro, dije. Tengo una ambulancia privada llegando en 10 minutos, lo traslado a un centro seguro en Dallas. No puede simplemente. Tengo poder médico, dije sacando un documento de la chaqueta. Lo había falsificado esa misma mañana usando antiguos códigos de autorización militar para que pareciera notariado. Aguantaría el tiempo suficiente y pago en efectivo. El doctor Evans miró el papel y luego a mí. De acuerdo, pero necesita un enfermero durante el transporte. Tengo un equipo, dije. 2 hombres con uniformes negros aparecieron al doblar la esquina. No eran enfermeros, eran exmilitares, grandes, silenciosos, plenamente capaces. Prepárenlo, les ordené. Sacamos a papá por la salida trasera justo cuando vi el coche de Félix chirriar al entrar en el aparcamiento principal. Había venido a rematar el trabajo. Observé desde la ventana de la ambulancia cómo Félix irrumpía en el vestíbulo gritando a la recepcionista. Demasiado tarde, hermanito, pensé, el objetivo ya está asegurado. Lo único que quedaba en el rancho eran ellos, y yo. Con mi padre a salvo en una suite privada en Dallas, vigilado por hombres que podían matar con un lápiz, me quedaba libre para centrarme por completo en el rancho. El plazo del desalojo se acercaba, 24 horas. Sabía que Morgan y Félix no se irían en silencio. Los narcisistas nunca lo hacen. Creen que el mundo les debe todo, y cuando la realidad les golpea, responden con violencia. Contaba con ello. Volví al rancho al anochecer. La casa estaba a oscuras, sin luces. Eso era mala señal. Significaba que estaban esperando. Dejé el camión al final del camino largo y subí a pie. El viento arreció, agitando las hojas secas del patio. Era una noche perfecta para una emboscada. No fui a la puerta principal, rodeé hasta el granero. Este era mi terreno, conocía cada tabla suelta, cada bisagra que chirriaba.
Me deslicé dentro, con el olor a heno y aceite llenándome la nariz, subí por la escalera hasta el altillo. Desde allí tenía una vista perfecta del porche trasero por una ventana alta. Los vi. Estaban sentados en los escalones de atrás. Félix tenía una escopeta atravesada en el regazo. Morgan sostenía una linterna, pero apagada. Susurraban. «Volverá», dijo Félix. «Tiene que revisar la casa cuando entre». «Pum». «No podemos dispararle así», siseó Morgan. «Tiene que parecer defensa propia, como si hubiera entrado a robar». «Está entrando a robar», replicó Félix. «Esta casa es nuestra hasta mañana. Si pisa la propiedad, es un intruso, le volaré la cabeza y le diré al sheriff que me atacó». «Solo asegúrate de que esté muerto», dijo Morgan con frialdad. «No comas esta vez, sin cabos sueltos». Sentí un escalofrío frío recorrerme la columna. No era miedo, era asco. Hablaba de matarme, a mí, su hijastro, como si estuviera hablando de exterminar una rata. Saqué el teléfono. Me conecté al sistema domótico que instalé años atrás para papá, un sistema que ellos ni sabían usar ni desactivar. Toqué un botón. Focos, encender. Clic, el patio trasero quedó bañado al instante en una luz blanca cegadora. Félix gritó, levantando las manos para taparse los ojos. Morgan chilló. Toqué otro botón. Altavoces, volumen máximo. ¿Buscáis a alguien? Mi voz retumbó por los altavoces exteriores, distorsionada y atronadora. Félix se abalanzó hacia la escopeta, girando en círculos, intentando ver a través del resplandor. «Hunter, sé que eres tú. Sal y pelea como un hombre». «¿Quieres hablar de ser un hombre?», dije por la app del micrófono. «Un hombre no apalea a su padre discapacitado. Un hombre no se esconde detrás de la falda de su madre». «Cállate». Félix disparó a ciegas hacia la oscuridad. ¡Bum! La metralla destrozó las hojas de un roble. «Félix, deja de malgastar munición», gritó Morgan. «Tenéis hasta el amanecer», anuncié. «Dejad las llaves sobre la mesa. Marchaos. Si seguís aquí cuando salga el sol, el desalojo se vuelve físico». «No nos vamos a ninguna parte», chilló Morgan a la voz invisible. «Esta es mi casa». «Nunca fue tu casa», respondí. «Solo eras un parásito». Corté la transmisión. Y luego corté la corriente. Las luces murieron al instante, volvieron a quedar sumidos en la oscuridad total. Oí a Félix maldecir, tropezando con una silla del patio. Salí del granero y me deslicé hacia el bosque. Aún no necesitaba enfrentarme a ellos. Los quería cansados. Los quería paranoicos. Quería que pasaran la noche entera mirando las sombras, sobresaltándose con cada ramita que crujía. La privación de sueño es un arma poderosa. Por la mañana, sus reflejos irían lentos y su juicio, nublado. Volví al camión, conduje una milla y aparqué en un apartadero oculto. Recliné el asiento y cerré los ojos para una siesta táctica de 20 minutos. Yo estaría descansado, ellos, destrozados. A la mañana siguiente el sol salió rojo sangre sobre las llanuras de Texas. Subí por el camino exactamente a las 8 en punto. El coche del sheriff estaba otra vez, pero esta vez había otros 2 vehículos, sedanes indistintivos. Fruncí el ceño. Eso no estaba en el plan. Me bajé. Dominique estaba allí, pero también 2 hombres con traje. Parecían abogados o federales. Morgan estaba en el porche con una expresión satisfecha, tenía ojeras marcadas, pero sonreía. «Estás invadiendo propiedad privada», me gritó cuando me acerqué. «Son las 8 en punto», dije. Se acabó el plazo. En realidad, uno de los trajes dio un paso al frente con una sonrisa viscosa. «¿Señor Hunter Sterling?» «Represento a la señora Sterling. Hemos presentado una medida cautelar de urgencia ante el juez Oliver». «¿Una medida cautelar?», pregunté. «Alegando prácticas de préstamo abusivas y acoso ilegal», dijo el abogado. «El juez ha concedido una suspensión temporal de la ejecución hipotecaria y me tendió un papel, además, una orden de alejamiento contra usted».
Debe mantenerse a 500 yardas de esta propiedad y de mi clienta. Miré el documento. Juez Oliver. Claro, el juez más corrupto del condado. Morgan debió prometerle una parte del dinero del petróleo. Compraste a un juez, dije sin rodeos. Busqué justicia, dijo Morgan cruzándose de brazos. Ahora lárgate de mi tierra antes de que el sheriff te arreste. Dominique me miró, parecía avergonzado, pero apoyó la mano en la funda. Tienes que irte, Hunter. Orden judicial. Miré a Félix. Sonreía, sosteniendo la escopeta con desdén en una mano. Adiós, soldadito, y no dejes que la puerta te golpee al salir. Sentí la ira subir, una marea de violencia queriendo romperlo todo. Podía acabar con todos allí mismo. El abogado, el sheriff, Félix, sería fácil, pero no sería victoria, sería prisión. Respiré hondo. Está bien, dije. Me voy. Buen chico, se rió Félix. Me di la vuelta y caminé hacia el camión. Había probado por la vía legal. Había probado por la vía financiera. Me habían bloqueado con corrupción. Creían que habían ganado. Creían que ese papel del juez Oliver era un escudo. Se equivocaban. La ley había fallado. Plan B, susurré al arrancar. Ya no era un civil. Ya no era un empresario. Era un ranger y había terminado de jugar con sus reglas. Conduje directo al juzgado del condado. Si el juez Oliver era el escudo que los protegía, tenía que hacerlo pedazos. El edificio olía a polvo e indiferencia. Pasé los detectores de metal, el cuchillo se quedó en el camión y fui directo a la oficina del registro. Necesito ver al juez Oliver, le dije a la mujer detrás del cristal. ¿Tiene cita?, preguntó sin levantar la vista del crucigrama. Dígale que Hunter Sterling está aquí, dígale que sé lo de los derechos del petróleo. Su bolígrafo se detuvo. Levantó la vista con los ojos abiertos. Un momento. 2 minutos después me hicieron pasar al despacho de Oliver. Era un despacho lujoso, escritorio de caoba, sillones de cuero, demasiado caro para el sueldo de un servidor público. Oliver era un hombre gordo, de cara roja y ojos nerviosos. Sudaba. Señor Sterling, dijo intentando sonar autoritario y fracasando, no debería estar aquí. Está violando una orden de alejamiento al acercarse al equipo legal de la parte protegida. No estoy aquí por Morgan, dije cerrando la puerta tras de mí. No me senté. Me quedé de pie sobre su escritorio, dominándolo. Estoy aquí por usted. ¿Por mí?, soltó una risita nerviosa. Sé que concedió la suspensión porque Morgan le prometió un porcentaje de la venta de los derechos minerales, dije, y también sé lo de la cuenta offshore en las Caimán donde esconde los sobornos. Oliver Consulting LLC, ¿verdad? Se le fue el color de la cara. Eso es absurdo. Soy un juez. Es un ladrón, dije. Y tengo los registros de transacciones. Tengo los correos entre usted y el abogado de Morgan. Dejé una carpeta sobre su escritorio. Estaba vacía, solo papel en blanco, pero él no lo sabía. Era un farol de ranger. Este es el trato, dije en voz baja. Usted levanta la orden de alejamiento. Usted levanta la suspensión de la ejecución. Y firma una orden de arresto contra Félix basada en el vídeo de la agresión que estoy a punto de enviar al fiscal. Oliver se quedó mirando la carpeta. Le temblaban las manos. Estiró la mano hacia ella. Yo la estampé encima. ¡Pum! Dio un respingo. ¿Tenemos un trato?, pregunté. Tragó saliva. Yo no puedo revertir una resolución en 1 hora. Lleva tiempo, procedimientos. Tiene 1 hora, dije. O esta carpeta va al FBI y a Hacienda. Está bien, chilló. Está bien, lo haré. Solo, deme hasta el mediodía. Mediodía, repetí. Si no veo la orden levantada a las 12:01, está acabado. Salí con una satisfacción sombría. El sistema estaba amañado, pero el miedo es una moneda universal y yo era rico en ella.
Volví al camión y esperé. Pasaron las 11. Pasaron las 11:30. A las 11:45 sonó mi teléfono. No era Oliver. Era Dominique. Hunter, la voz de Dominique era urgente. ¿Dónde estás? En el juzgado, dije. ¿Por qué? Sal de ahí, siseó Dominique. Oliver no presentó el papeleo. Llamó a Morgan. Se lo contó todo. Está en pánico. Hunter, ella está haciendo una locura. ¿Qué está haciendo? Exigí. Ella y Félix se han llevado la camioneta de tu padre. Se han ido al taller. Dicen que si ellos no pueden tener el rancho, nadie podrá. Van a quemarlo todo, el taller, la casa, todo. Mi padre construyó ese taller, dije, y mi voz se volvió hielo. Hay más, dijo Dominique, y se le quebró la voz. Han desenterrado el jardín de rosas de tu madre. Lo están destruyendo todo, todo lo que él ama, para castigarlo. Colgué. Ya me daba igual la carpeta. Ya me daba igual el juez. Estaban destrozando el jardín de mi madre. Estaban quemando el legado de mi padre. Arranqué el camión. El motor rugió. No iba al rancho a entregar papeles. No iba a hablar. Metí la mano bajo el asiento y saqué el maletín rígido que había mantenido cerrado hasta ahora. Abrí los cierres. Dentro estaban mi chaleco táctico, mis guantes y un arco recurvo magníficamente fabricado, silencioso, letal y legal de llevar. No quería usar un arma de fuego. Era demasiado rápido. Demasiado impersonal. Conduje hacia el rancho. El velocímetro subió, 90, 100. Vi el humo elevándose por encima de la hilera de árboles antes incluso de llegar. Humo negro, aceitoso. Habían empezado el incendio. ¿Queréis una guerra? Susurré con los nudillos blancos sobre el volante. La tenéis. Me desvié de la carretera principal a 1 milla, atravesé una valla y crucé el pasto para entrar por detrás. Apagué el motor en una hondonada tras el granero. Bajé. Me puse el chaleco. Deslicé el cuchillo en su funda. Encordé el arco. Avancé entre la hierba alta, un depredador en su elemento. Llegué al borde del claro. El taller, un edificio precioso de vigas de madera donde mi padre me enseñó a usar una sierra, estaba envuelto en llamas. El calor era brutal. Frente al fuego, recortado contra el infierno, estaba Félix, balanceando una maza y destrozando la fuente de piedra en el centro del jardín de mi madre. Morgan lo animaba con una garrafa de gasolina en la mano. «¡Quémalo todo!», gritaba con una sonrisa maníaca deformándole la cara. «Si no podemos tenerlo, él no se queda con nada, con nada». Se reían. Celebraban la destrucción del alma de mi familia. Encajé una flecha. Tensé la cuerda hasta la mejilla. Inspiré, bajando el ritmo del corazón. Enfoque. Suelta. La flecha voló silenciosa y certera. Clac. No golpeó a Félix. No intentaba matarlo. Todavía no. La flecha se clavó en el mango de la maza justo cuando la levantaba para otro golpe. El impacto astilló la madera y la cabeza de hierro salió volando a centímetros de su cara. Félix chilló, soltando el mango hecho trizas y retrocediendo a trompicones. «¿Qué demonios?», gritó mirando alrededor. Morgan se giró, dejando caer la garrafa. «¿Quién anda ahí?». Salí del humo. El rugido del fuego del taller quedó detrás de mí, proyectando sombras largas que bailaban. Sostenía el arco con desgana en la mano izquierda. No dije nada. Solo avancé hacia ellos. «Es él», chilló Morgan. «Dispárale, Félix. Dispárale». Félix manoseó la escopeta apoyada en la barandilla del porche. La levantó con las manos temblando. «No te acerques», gritó. «Te mato». «Lo juro por Dios». No me detuve. Seguí caminando, con un paso constante, rítmico. Tum, tum, tum. «Tuviste la oportunidad de irte», dije, y mi voz cortó el crepitar del fuego. «Tuviste la oportunidad de marcharte con tu libertad.
Para, gritó Félix. Disparó. ¡Bum! Falló. La descarga levantó tierra a 1,5 metros a mi izquierda. Estaba en pánico, apretando el gatillo a sacudidas. Ni pestañeé. Pasé la mano por encima del hombro y saqué otra flecha. Ese fue tu disparo de advertencia, dije. Félix bombeó el arma. Clic-clac. Apuntó de nuevo. Yo tensé el arco. Esta vez no apunté al arma. Apunté al hombro. Suelta. La flecha silbó y le dio en la parte carnosa del hombro derecho, clavándolo al poste de madera del porche detrás de él. Félix aulló, soltando la escopeta. Arañó la flecha, inmovilizado como una mariposa. Morgan gritó, un sonido de terror puro. Miró el arma en el suelo y luego a mí. Hizo ademán de cogerla. No, dije. Se quedó paralizada. Subí los escalones del porche. El calor del taller ardiendo me abrasaba la espalda, pero por dentro yo estaba frío y afilado. Miré a Félix, que sollozaba, con sangre empapándole la camisa. ¿Te gusta hacer daño a la gente indefensa?, le pregunté. ¿Te gusta usar herramientas para romper huesos? Me agaché y recogí las muletas, las nuevas de titanio de mi padre, que Morgan había tirado al césped. Por favor, suplicó Félix con mocos cayéndole por la cara. Por favor, Hunter, somos familia. ¿Familia?, repetí. Apaleaste a mi padre hasta dejarlo en coma. Intentaste robarle su hogar. Quemaste su legado. Tiré las muletas a un lado. No las necesitaba. No voy a golpearte con muletas, Félix, dije. Eso es lo que hacen los cobardes. Subí al porche. Voy a desmontarte pieza por pieza. Morgan intentó pasar corriendo a mi lado. Le agarré el brazo sin mirar, apretándolo bastante como para dejarle morado, y la empujé contra la pared. ¿Tú miras?, le ordené. ¿Querías mirar el espectáculo? ¿Querías mirar mientras tu hijo destrozaba a mi padre? Ahora miras esto. Hunter, por favor, lloró Morgan, te lo daré todo, la casa, el dinero, solo déjanos ir. No tienes nada que dar, dije. Ya lo poseo todo. Volví a mirar a Félix. Intentaba sacarse la flecha. Déjame ayudarte con eso, dije. Agarré el asta. No, chilló Félix. Partí el asta. Se desmayó del dolor un instante, la cabeza cayéndole hacia adelante. Miré a Morgan. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Esto es justicia, le dije. Justicia cinematográfica. Agarré a Félix por el cuello de la camiseta y le di una bofetada para despertarlo. Despierta, gruñí. Esto solo está empezando. Entonces oí sirenas, muchas. Dominic. Pero yo no había terminado. La ley era demasiado lenta. La ley había fallado. Tenía unos 3 minutos antes de que los agentes inundaran el lugar. 3 minutos para ajustar cuentas por cada moratón en el cuerpo de mi padre. Cerré el puño. Los ojos de Félix se abrieron a medias, llenos de terror primitivo. Me miró la sangre en su hombro y volvió a mirarme. Entendió que no había salida. Levántate, dije. Gimoteó, deslizándose por el poste. No puedo, el hombro. Mi padre no podía caminar, le recordé. Y eso no te detuvo. Lo agarré del pecho y lo levanté a tirones. Me lanzó un puñetazo torpe, desesperado. Lo bloqueé con facilidad, atrapándole la muñeca. Crack. Giré. La muñeca se le partió con el sonido seco de una rama quebrándose. Félix chilló, las rodillas se le doblaron. Uno, dije con calma. Morgan gritaba acurrucada en una esquina. Lo vas a matar. No lo estoy matando, dije. Lo estoy educando. Félix intentó darme una patada. Me aparté y golpeé el interior de su rodilla. La articulación se hiperextendió hacia atrás con un chasquido nauseabundo. Se desplomó, gritando de dolor, agarrándose la pierna.
Eso es por la pierna izquierda, dije. Ya estaba en el suelo, retorciéndose en la tierra, roto por dentro y por fuera. El matón había encontrado al lobo. Me planté sobre él. El fuego del taller rugía y el calor ampollaba el aire. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. «Por favor», jadeó Félix, lágrimas y mocos mezclándose con la suciedad. «Lo siento, lo siento, lo siento». «Lo siento no arregla una hemorragia cerebral», dije. «Lo siento no reconstruye una vida». Miré su otra pierna, la que aún estaba intacta. «No», susurró. Pisé con fuerza. La tibia derecha se le hizo añicos. El grito que soltó no fue humano, era el sonido de un animal atrapado. Se encogió en posición fetal, sollozando sin control. Di un paso atrás, respirando fuerte. Mis manos estaban firmes. El pulso alto, pero controlado. Miré a Morgan. Ya no gritaba. Me miraba horrorizada con las manos tapándose la boca. Se había meado encima. «Eres un monstruo», susurró. «No», dije señalando el taller en llamas. Eso es obra de monstruos. Yo soy la consecuencia». Oí ruedas crujir sobre la grava, puertas golpeándose, voces gritando. «Departamento del sheriff, suelte el arma». Me giré despacio. Dominique estaba allí, armado. Detrás de él había 4 agentes con las armas levantadas. Y detrás, una furgoneta de noticias. Canal 5. Sonreí. Perfecto. Levanté las manos despacio. No tenía un arma. El arco estaba en el suelo. «Se acabó, Dominique», grité. «Al suelo, Hunter», gritó Dominique con la voz temblorosa. Vio a Félix en el porche, un montón de huesos y dolor. Vio la flecha. Vio el fuego. Entonces me arrodillé, entrelazando los dedos detrás de la cabeza. «Me atacó», dije alto para las cámaras. «Tenía una escopeta. Me defendí». «¿Te defendiste?», rugió Dominique señalando a Félix. «Le has roto todos los huesos del cuerpo». No se quedaba quieto, respondí simplemente. Los agentes se lanzaron, me esposaron con brusquedad y me empujaron la cara contra la tierra. No me resistí. Me levantaron a tirones. Al pasar junto al porche, los sanitarios ya se abalanzaban sobre Félix. Estaba consciente, apenas. «Está loco», sollozaba Félix a los paramédicos, «intentó matarme». Me detuve. Un agente quiso empujarme, pero clavé los pies. Miré a Félix una última vez. «Recuerda este dolor», dije. «Cada vez que llueva y te duelan las rodillas, recuerda por qué». Me metieron a empujones en la parte trasera del coche patrulla. Por la ventanilla vi al reportero del Canal 5 correr hacia Morgan. Ella estaba histérica, llorando y diciendo que su hijastro era un psicópata. Pero entonces vi llegar otro coche, una limusina negra, elegante. Se abrió la puerta trasera y bajó una mujer con un traje gris impecable y un maletín en la mano. Era Brooke, mi jefa de asesoría legal de Nueva York. Pasó recto junto al sheriff, recto junto a las cámaras, y golpeó el cristal del coche patrulla. Me sonrió a través del vidrio. «Buena jugada, jefe», articuló. «Te sacamos antes de cenar». Me recosté contra el asiento de plástico duro. La adrenalina se apagaba, dejando un cansancio profundo. Pero mientras veía a los bomberos rociar agua sobre el taller en llamas, sentí algo que no había sentido en semanas. Paz. La amenaza estaba neutralizada. El mensaje estaba enviado. Ahora llegaba la batalla final, la que se pelea con trajes y estatutos. La sala de interrogatorios estaba fría, estéril y olía a café rancio. Dominique se sentó frente a mí con cara de no haber dormido en una semana. Estampó un expediente sobre la mesa metálica. Agresión con agravantes con un arma mortal. Incendio provocado, intento de asesinato, leyó Dominique en la hoja, levantó la vista hacia mí negando con la cabeza. ¿De verdad lo hiciste, Hunter? Volviste para quemarlo todo.
Yo no inicié el fuego, Dominique, dije con calma. Y tampoco inicié la violencia. Félix disparó primero. 2 veces. Encontramos la escopeta, admitió Dominique. 2 disparos. Pero la flecha en su hombro, las rodillas destrozadas, eso es fuerza excesiva, Hunter. Eso es tortura. Ningún jurado se va a tragar lo de la legítima defensa. Eso depende del jurado, dijo una voz desde la puerta. Entró Brooke. No parecía pertenecer a una comisaría de un pueblo pequeño de Texas. Parecía un tiburón con traje a medida. Dejó el maletín sobre la mesa y se sentó a mi lado. Sheriff Dominic, dijo con suavidad, represento al señor Sterling, y le sugiero que retire estos cargos antes de que presente una demanda federal contra su departamento por corrupción, manipulación de pruebas y connivencia. Dominic resopló. ¿Corrupción? Está faroleando, señora. Ah, ¿sí? Brooke abrió el maletín, sacó una tablet y la deslizó por la mesa. En la pantalla había una transferencia bancaria. Remitente, Morgan Sterling. Destinatario, Dominic Miller. Importe, $15,000. A Dominic se le quedó la cara blanca. Y esto, Brooke deslizó otro documento, la carta de dimisión del juez Oliver. La firmó hace 20 minutos después de que le enseñáramos sus propias cuentas en las Islas Caimán. Ahora está cooperando con el FBI. Está muy hablador. Dominic me miró con los ojos abiertos de pánico. Hunter, yo necesitaba el dinero. Mi esposa, me da igual, dije. Dejaste que le hicieran daño a mi padre. Lo tapaste. Tienes 2 opciones, sheriff. Brooke continuó. 1. Presentas cargos contra mi cliente. Vamos a juicio. Sacamos todo a la luz. Y tú te comes 10 años de prisión. Hizo una pausa. 2. Aceptas las pruebas de vídeo que tenemos de Félix agrediendo a Víctor Sterling. Acusas a Félix y a Morgan de intento de asesinato, abuso a un anciano y fraude al seguro. Consideras que las acciones de mi cliente fueron defensa de la propiedad y legítima defensa bajo la doctrina del castillo. Y después, dimites. Dominic se quedó mirando la mesa. Sudaba a chorros. Sabía que estaba en jaque mate. El vídeo, susurró. Lo tienes. Clarísimo, dije. Y el audio de ellos planeando quemar el taller. Está todo grabado. Dominic cerró los ojos. Inspiró hondo. Está bien, dijo. Está bien, lo redactaré. Buena elección, dijo Brooke cerrando el maletín con un chasquido. Nos vamos ahora. Salimos de la comisaría a un mar de cámaras parpadeando. La historia se había vuelto nacional. Ranger multimillonario defiende a su padre discapacitado de una familia abusiva. La narrativa había cambiado. Yo ya no era el loco. Yo era el héroe. No me paré a dar entrevistas. Me subí a la limusina con Brooke. ¿Cómo está?, pregunté en cuanto se cerró la puerta. Víctor. Brooke sonrió. Está bien. Los médicos en Dallas dicen que la inflamación está bajando. Está preguntando por ti y por el rancho. El incendio destruyó el taller, dijo con suavidad, pero la casa sigue en pie y la tierra. La tierra es tuya, Hunter. La ejecución hipotecaria se completó esta mañana. Morgan y Félix han sido desalojados. ¿Dónde están? Félix está en el hospital bajo custodia policial. Va a necesitar varias cirugías. Nunca volverá a caminar sin bastón. Brooke dijo, Morgan está en un calabozo. La acusan de conspiración para cometer asesinato. Eché la cabeza hacia atrás. Llévame al hospital. Necesito ver a Félix. Hunter, advirtió Brooke. No voy a hacerle daño, dije. Solo necesito despedirme. 1 hora después entré en la habitación de Félix. Tenía las piernas escayoladas, elevadas en correas. El brazo inmovilizado. Parecía pequeño, roto. Abrió los ojos al verme y se encogió. ¿Tú? Raspó. Tranquilo, dije.
Solo vengo a darte una noticia. Me quedé al pie de la cama. La fiscalía te ofrece un acuerdo, dije. 15 años, si testificas contra tu madre. Los ojos de Félix se abrieron. ¿Qué? Ella ya está intentando echártelo todo a ti. Mentí. Le dijo a la policía que te tenía miedo, que la obligaste a ayudarte. No era verdad, pero yo conocía a Félix, paranoico, egoísta. Esa zorra, siseo. Ella me lo ordenó. Ella me dijo que lo hiciera. Me dijo que le rompiera las piernas. Entonces será mejor que se lo digas a la policía, dije, antes de que ella cierre un trato y te deje pudriéndote. Me giré para irme. Hunter me llamó. Me detuve. ¿Por qué no me mataste?, preguntó con la voz temblorosa. Lo miré. Porque morir es fácil. Vivir siendo lo que eres, eso es difícil. Salí. Bajé por el pasillo hasta la sala de espera de la UCI, donde atendían a Morgan por shock antes de trasladarla a la cárcel del condado. Estaba en una silla de ruedas, esposada al reposabrazos. Levantó la vista. Tenía los ojos vacíos. «Ganaste», susurró. «Yo no gané», dije. «Solo limpié el desastre». «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó. «Vas a ir a prisión», dije. «Y cuando salgas, si es que sales, no tendrás nada. Ni dinero, ni casa, ni familia». Empezó a llorar. Lágrimas de verdad, esta vez. Lágrimas de autocompasión. «Yo solo quería seguridad», sollozó. «Solo quería estar a salvo». «Ya tenía seguridad», dije. «Tenías un marido que te quería. Tenías un hogar, pero no te bastó. Querías más». Me incliné hacia ella. «La codicia es una carga pesada, Morgan. Espero que puedas cargarla». Me di la vuelta y me fui, con sus sollozos resonando por el pasillo. La guerra había terminado. El enemigo estaba destruido. Ahora tocaba reconstruir. 6 meses después, el sol de Texas se sentía diferente. Ya no era abrasador ni opresivo, era cálido, curativo. Me senté en el borde del muelle recién construido, con las botas colgando justo por encima del agua del lago. El aire olía a pino y serrín fresco. Detrás de mí, el sonido de un martillo golpeando madera retumbaba entre los árboles. Me giré. Mi padre, Víctor, estaba de pie, sí, de pie, en su banco de trabajo. Sus piernas estaban encajadas en unas férulas de fibra de carbono de última generación, un prototipo de una de mis empresas de biotecnología. Se movía más lento que antes, con un ligero chirrido mecánico en cada paso, pero estaba erguido. Lijaba una pieza de roble con una concentración que no le veía desde hacía años. El nuevo taller era más grande que el antiguo. Mejores herramientas, mejor luz. Pero conservamos una cosa, la base de piedra chamuscada del original. Construimos sobre las cicatrices, no encima de ellas. Un recordatorio de que sobrevivimos al fuego. Otra vez te quedas mirando, hijo, dijo papá sin levantar la vista. Solo me aseguro de que no te pases, sonreí. Estoy bien, gruñó él, soplando serrín de la madera. El médico dijo que tengo que recuperar músculo. ¿Y qué mejor que construyendo una mecedora? Se acercó cojeando y se sentó a mi lado en el muelle, apoyado en un bastón, no en una muleta. Nunca más una muleta. Vimos un halcón dar vueltas en el cielo. ¿Sabes algo de ellos?, preguntó papá en voz baja. Asentí. La sentencia fue ayer. No me miró, solo observó el agua. Y Félix aceptó el acuerdo, dije. Testificó contra Morgan. Le cayeron 15 años. Estará en silla de ruedas el resto de su vida, en una celda. Y Morgan, cadena perpetua sin libertad condicional, dije. Al jurado no le gustaron las grabaciones de audio ni el hecho de que intentaras liquidar tus bienes mientras estabas en coma. Papá soltó un suspiro largo y lento, como si al fin se le levantara un peso del pecho. Yo la quise una vez, ¿sabes?, dijo suave. O creí quererla. Estaba solo después de que tu madre se fuera.
No vi a la serpiente entre la hierba. Las serpientes se esconden bien, papá, dije, poniéndole una mano en el hombro. Por eso hace falta un ranger para verlas. Se rió bajito, dándome unas palmaditas en la mano. Me alegro de que volvieras, Hunter. Siento haberte apartado todos esos años. Yo pensaba que estabas huyendo de la responsabilidad. Lo estaba, admití, pero allí fuera encontré otra cosa. Descubrí quién era. Eres un buen hombre, dijo papá con los ojos humedecidos. Un hombre peligroso, pero bueno. Ya estoy retirado, dije. Valkyrie Holdings funciona solo. Estoy pensando en quedarme aquí, ampliar el rancho, quizá montar un programa para veteranos discapacitados, un lugar donde puedan venir, sanar, aprender a construir cosas otra vez. Papá sonrió, una sonrisa real de las que llegan a los ojos. Me gustaría mucho. Nos quedamos en silencio mientras el sol se ponía, pintando el cielo de morado y oro. La pesadilla había terminado. La casa era nuestra. El pueblo estaba limpio. El sheriff Dominic había dimitido y se había mudado a 2 estados de distancia, y un nuevo sheriff honesto había tomado el cargo. Habíamos ganado no solo la batalla, sino la guerra por nuestro futuro. Miré a mi padre recuperando fuerza, negándose a quedar roto. Esa era la verdadera victoria. Intentaron arrebatarle la dignidad. Intentaron arrebatarle el legado. En cambio, solo consiguieron hacernos más fuertes. Reflexión final. Dicen que puedes elegir a tus amigos, pero no a tu familia. Pero a veces la familia no va de sangre. Va de quien aparece cuando la casa está ardiendo. Va de quien se queda a tu lado cuando tú no puedes mantenerte en pie. Y ahora te pregunto algo. Si estuvieras en el lugar de Hunter, si tuvieras el poder y el dinero, ¿habrías tenido piedad con Félix? ¿O lo habrías rematado allí mismo, en el porche? Te leo en comentarios. Es difícil. Y otra cosa, quiero saber qué tipo de historias quieres escuchar después en Betrayal Stories Lab. ¿Más thrillers de venganza militar, o historias de traición en el trabajo, o parejas infieles siendo descubiertas? Dime exactamente qué te gusta y yo lo escribiré para ti. Y, oye, si esta historia te tuvo al borde del asiento, hazme un favor, toca suavemente el botón de me gusta y suscríbete. Ayuda más de lo que imaginas. Hasta la próxima venganza épica, cuídate y protege lo tuyo. Nos vemos pronto.